Cena. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a nuestra charla del día de hoy. Hoy vamos a hablar de herramientas para conocer la experiencia del cliente. Esta es nuestra cuarta jornada que desde la Regional Caldas, el Grupo de Extensionismo Tecnológico, les queremos brindar a todos los empresarios para ir mejorando no solo la estrategia digital, sino ir apropiando herramientas para que mejoremos y nos acerquemos un poquito más a los clientes. Entonces, el día de hoy nuestra charla la vamos a dar Norma Giraldo, Claudia Patricia Ruiz y quienes habla Paula Andrea Henao. Vamos a trabajar la experiencia del cliente y posteriormente haremos una actividad y les dejaremos unas tareitas con el fin de que lo apliquen a su propia empresa. Sí, mi amor. Bueno, antes de comenzar, lo que queremos es, por favor, todos apagar la cámara y el micrófono. El micrófono, pues para que no tengamos mejor una concentración de lo que hablamos y para que por favor apaguemos cámaras, que nos va a dar una mejor resolución, mejor el internet, ¿cierto? En el chat, que si ustedes lo ven, aparece a un ladito de la barra, al ladito de la mano, junto al micrófono, en esa misma barra donde les aparece un chat. Les debe aparecer con un puntico rojo. Quienes estén con el celular, desde el celular, les aparece en la parte de arriba. Quienes estén en computador, les aparece en la parte de abajo. Y en ese chat estará la lista de asistencia para que por favor la diligencia. Escriben en ese mismo chat, pueden escribir todas las preguntas para que la charla sea fluida, les vamos a responder estas preguntas a lo último. ¿Sí? Por favor, entonces empezamos. Vamos a silenciar los micrófonos. Muchas gracias. Es importante y los queremos contextualizar. Si vamos a hablar de la experiencia del cliente, los queremos contextualizar en este océano, donde está todo el mercado, donde estamos encontrando donde no solo hay una oferta, sino una demanda, y tenemos muchas empresas de la competencia. Entonces, no solo estamos en un océano, sino que nuestras empresas de competencia es como ese tiburón, en donde nosotros tenemos que luchar y mantenernos con la empresa bien, con mejores estrategias, cada día ofreciéndole mejores cosas a nuestros clientes, una propuesta de valor que sea validada y reconocida. Entonces, en este momento queremos demostrar que estamos en un océano gigante, con tiburones gigantes, donde nos vemos como un mosquito, no por el tamaño de la empresa, sino que nos vemos muy pequeños frente a todo lo que podemos no solo lograr, sino que tenemos que luchar. Entonces es por eso que debemos aplicar cada día mejores herramientas para que reconozcamos quiénes son realmente nuestros clientes. La siguiente. Entonces, también queremos mostrarles que los mercados son conversaciones. Cuando yo, cliente, me fidelizo con usted, ¿qué empresa? O yo, cliente, reconozco esa propuesta de valor de la empresa, es porque ya existe una conversación inicial, esa conversación fue amena y me gustó. Ya hay una atracción en esa misma conversación. Los mercados son conversaciones. Bueno, y entonces, ¿por qué el reconocer los problemas de nuestros clientes son tan importantes? Todo se basa en que podamos reconocer qué problema vamos a solucionar de ese cliente. Es muy importante que desde hoy podamos empezar a enfocar no solo la propuesta de valor, sino todos nuestros productos y nuestros servicios a que resuelvan ese problema. ¿Y por qué es importante? Siguiente.
Pues porque ese cliente lo que más necesita es que le resuelvan el problema, no importa cuál sea la empresa. Él necesita realmente que le solucionen. Si hay una empresa que le soluciona o más rápido o más fácil o le entrega mayores soluciones, pues con esa es la empresa que adquirirá el producto o servicio. El cliente no está pensando en usted como empresa, está pensando en la solución de su problema. Siguiente. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio y para eso necesito que solo dos personas, ahora cuando termine las preguntas, levanten su micrófono y me puedan contestar. ¿Quién es realmente tu cliente? Siguiente. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Analicemos a este cliente. Entonces, son dos hombres. Los dos son colombianos. Los dos se llaman Carlos. Los dos nacieron en Santa Marta y los dos nacieron en mismo año, 1961. A los dos les encanta el fútbol. Los dos son figuras públicas. Tienen muy buena posición económica y ambos han viajado por el mundo. Si conocemos ese cliente como tal, dónde está, cuántos años tiene, cuál es su gusto, más o menos cómo se comporta, qué necesidad tendrían y usted qué le ofrece. Dos voluntarios que porfa levanten la mano o el micrófono y nos digan qué le ofrecería. Voluntarios, ninguno, ni alzan la mano ni el micrófono, los escojo. ¿Quién abrió? Bueno, Laura Carolina. Carolina Valencia. Carolina Valencia. ¿Qué le ofrecería? Carolina, abre el micrófono, porfa, si vas a exponer tu punto. Bien, si fuera un producto, le ofrecería un elemento deportivo o como experiencia le ofrecería un tour visitando sitios emblemáticos del deporte que a ellos les gusta, por ejemplo, estadios importantes o museos de fútbol. Ok. Y todo lo estás haciendo por la similaridad entre los dos. ¿Sí? Sí, por el sentimiento que ellos tienen, el gusto que tienen por el deporte, especialmente en este caso por el fútbol. Ok. Siguiente. Bueno, pues entonces los dos son el Pibe Valderrama y Carlos Vives. Los dos tienen las condiciones o las características que les dijimos anterior, pero no por eso podemos generalizar a todos los clientes. ¿Qué quiere decir eso? Que no todos los clientes que tengan la misma edad, la misma posición económica o digamos que hagan ciertas cosas parecidas, no todos son los mismos clientes, ni todos van a tener la misma necesidad. Es por eso que es tan importante reconocer qué cliente es el mejor para la empresa y dónde se encuentran, qué le ofrezco, qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Siguiente. Bueno, entonces todos tenemos clientes y todos hemos tenido clientes, aquellos que no hablan, que hay que preguntarles todo, que simplemente no nos dicen cuál es la necesidad, sino que asumen que nuestro producto o servicio les va a servir, les suple su necesidad, pero no contestan o no dicen demasiado. También tenemos otro cliente que es el que se abruma, que tiene muchos problemas, que se encierra en sí mismo y no nos dice tampoco, pero donde está enfocado es en solo su problema. También el otro que es demasiado consultivo, que todo lo piensa, y el otro que es la persona que es feliz, que responde a todo sí, que todo el producto es bueno, cualquier servicio es bueno y no nos critica. Todos estos clientes debemos de ir más allá, porque generalmente lo que estamos teniendo son observaciones muy generalizadas y no nos deja comprender cuál es esa necesidad, cuál es ese problema y no nos deja comprender
¿cuál sería esa propuesta de valor que debería de mejorar o esa necesidad puntual que quiere suplir con mi producto? Siguiente. Bueno, entonces quiero que se tomen por favor, si tienen al lado lápiz y papel y vamos a hacer un ejercicio. Vamos a analizar una situación que les voy a presentar. Entonces, quiero que analicen de esa fotografía, de esa imagen que vamos a tener, quiénes son las personas que viven ahí y qué le ofrecerían, o sea, qué necesitan, cómo son esas personas que están ahí. Entonces, nos vamos a tomar un minuto o dos para que lo analicen. Ok, ¿quién vive ahí? ¿Qué hace? ¿Qué le gusta? ¿Qué podríamos decir de esas personas que tienen esa casa? Entonces, por favor, doña Nancy, ¿me cierras micrófono, por favor? Ok, entonces, ¿qué hacen? ¿Qué les gusta? Si es una persona, ¿cuántos son? Ok, perfecto. Entonces, miremos elegido. Miremos a Diana Lorena. Diana, Hola, buenas tardes. ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Hola. Diana, ¿quién vive ahí para ti? Bueno, viven dos personas que les gusta la naturaleza y les gusta el deporte. ¿Qué más? No, no, pues es lo que alcanzo a analizar, es eso. Les encanta la naturaleza y les gusta montar en bicicleta. Ok. ¿Tienen hijos? ¿No tienen hijos? Pues puede ser por las bicicletas que están ahí. Ok. Alguien que sea voluntario y nos diga qué más vio. Gracias, Diana Lorena. Bueno, Yo puedo participar, María. María, Pues claro yo que sí, por favor. diría que son de un estrato socioeconómico alto, un estrato socioeconómico alto, les gusta hacer ejercicio, me imagino que les debe gustar comida consciente porque veo pues que están muy rodeados de naturaleza y veo como que la casa está a las afueras de la ciudad, entonces me imagino que debe ser de un tema, pues que les gusta pues como todo el tema de la naturaleza, de la vida consciente, del ejercicio. Ok. Muchas gracias. Bueno, entonces, esta es una pareja. Si ven, hay dos bicicletas, una tipo mujer, otra tipo hombre, ¿cierto? Entonces es una pareja como tal. La otra es, tienen un carro, es decir, es un carro pequeño, asumimos que no tienen hijos, que son conscientes, como decía María, ecológicos, pero la otra es de estrato socioeconómico alto, consumen productos saludables y la otra es, por ejemplo, se dieron cuenta que la casa está llena de ventanas, que asumen con eso. Entonces es muy importante no solo reconocer que de pronto es una pareja que les gusta la ecología como por lo general que lo vemos, sino ir más allá. Si son ventanas, entonces ¿qué les gusta? Verse, están en un lugar que sería demasiado privado, entonces están afuera de la ciudad. Si están afuera de la ciudad, entonces ¿cuál sería su trabajo? ¿Qué habría dentro de la casa? ¿Qué les gusta? ¿Cómo se comportan? ¿Cierto? Afuera, no solo donde están las bicicletas, entonces, ¿qué hay más allá de la casa? Es muy importante reconocer y
y empezar a profundizar en lo que hablamos del cliente y cómo hablamos con ese cliente, porque ahí es donde empezamos a descubrir realmente sus necesidades, sus problemas, su comportamiento. Siguiente. Bueno, vamos a empezar a hablar en otro momento sobre la experiencia del cliente. Norma. Bien, bueno, ¿qué podemos decir de la experiencia del cliente? Si bien en la primera parte que nos expuso Paula nos indicaba que debemos conocer el cliente, su comportamiento, sus gustos, sus necesidades, ya empezamos a mirar cómo nosotros como empresa respondemos a esas necesidades del cliente y cómo lo que vive adquiriendo nuestros productos y servicios satisface sus necesidades puntuales. Entonces, para esto vamos a hablar de lo que es el mapa de experiencia del cliente, que es una herramienta muy visual que nos trata de ayudar a través de un diagrama, ilustrar esos pasos detallados que sigue el cliente para relacionarse con nosotros en diferentes momentos de su experiencia, antes de la compra, durante la compra y después de hacer la compra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que necesitamos indagar sobre cuáles son los pasos que ellos llevan a cabo y la manera como nosotros respondemos a esas necesidades de información que se llevan o que van generándose en cada momento, en cada una de esas etapas que ellos van desarrollando con nuestra empresa. En la siguiente diapositiva, entonces vamos a empezar a mirar por qué es importante el diagrama de experiencia del cliente. Entonces, ¿qué podemos decir? Que lo primero que nos va a dar el diagrama de experiencia del cliente es permitir la identificación de esa forma de cómo se relaciona con nosotros. Usualmente, la relación tradicional que los clientes tienen con nosotros es un tema muy presencial. Pero a través de esta estrategia de Mi Pyme Digital, hemos visto que debemos abrir esas posibilidades a que se relacione con nosotros a través de canales digitales. Entonces, digamos, en esta primera parte, entonces tenemos muy identificado lo presencial y ahora identificar con esta herramienta cómo podría relacionarse con nosotros y cuáles son las herramientas de su preferencia. Adicionalmente a esto, ¿por qué es importante un diagrama de experiencia del cliente? Porque nos permite determinar cuál es la experiencia que ellos están teniendo con nuestra empresa, porque finalmente como seres humanos lo que nos queda frente al consumo de productos y servicios son esas experiencias que se hacen memorables, es decir, eso que me queda en la memoria. Y esas experiencias memorables son tanto positivas como negativas. Entonces, sea cual sea la experiencia, si es positiva, me va a permitir generar una fidelización del cliente y si es negativa, pues me va a llevar a perder el cliente. Entonces, como vemos en la siguiente diapositiva, ¿para qué nos sirve entonces? Para entender y rediseñar la experiencia. Es posible que lo que ofrezcamos ahora y la manera como la ofrecemos no corresponde a lo que quiere el cliente. Entonces, cuando llegamos a ese entendimiento de lo que quiere, busca y anhela, podemos hacer ajustes, rediseñar esa experiencia y dar respuesta efectiva a sus necesidades. Segundo, nos permite entonces alinear la visión del cliente con la visión que tenemos de la empresa, que entonces los dos tengamos el mismo entendimiento de esas necesidades y demos entonces esa respuesta efectiva. Y además, pues, nos permite mejorar los puntos de contacto con los clientes. ¿Cuáles son los puntos de contacto en un mapa de experiencia del cliente? Los canales. Y los canales pueden ser presenciales o virtuales, que es de lo que hemos venido hablando durante toda esta estrategia de Mi Pyme se transforma. Entonces, la siguiente diapositiva, ¿qué nos muestra? Nos muestra un mapa de experiencia del cliente, donde tiene una característica particular, donde en la parte superior estoy mostrando las experiencias o la sensación o el sentimiento positivo y en la parte inferior el sentimiento negativo.
Entonces, en este mapa de experiencia estamos citando el ejemplo de un restaurante. ¿Y qué nos está mostrando? Todo lo que hace el cliente cuando llega al restaurante. Entra al local, saluda a los camareros, elige la mesa, mira su carta, elige qué es lo que quiere consumir, hace su consumo como tal. Si quiere postre, hace el pedido del postre, se lo come, está un tiempo determinado en el establecimiento y finaliza su proceso con el pago en la caja. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando aquí? Que si bien la experiencia es muy positiva, tenemos un punto negativo que es el tema de elegir la mesa. ¿Y de qué se trata entonces este mapa? Mirar cómo resolvemos esos puntos negativos para que la experiencia del cliente sea totalmente positiva. Y como vemos también, hay unas actividades que son más positivas que otras. Entonces lo que podemos trabajar es cómo llegar que todas las partes, todos los componentes de su experiencia sean igualmente positivos y cómo mitigar esa experiencia negativa para que no sea como el puntico negro en la experiencia durante su estadía en el restaurante. Bueno, en la siguiente diapositiva que vamos a mirar nos muestra entonces que adicionalmente esa experiencia del cliente tiene dos partes. Una que es lo que el cliente percibe, es decir, lo que ve en la entrada del establecimiento. Entonces, ¿qué ve él? La atención de los camareros, todo el tema de las comidas, la carta, el tema de cómo están ubicadas las mesas, ¿cierto? Cómo están dispuestas las mesas y su orden. Y finalmente, el momento de pagar la cuenta, ¿cierto? Que eso es como lo visible. ¿Qué es lo que no ve el cliente? Todo lo que se ha hecho detrás para prestarle ese servicio, es decir, todo lo relacionado con los procesos internos, que se refiere a qué? A limpieza y orden del local, la preparación de la carta, la preparación de las comidas, los postres y finalmente toda la gestión que se hace en caja para poder entregar la cuenta al cliente. Entonces aquí estamos hablando solo del punto de la experiencia, una de las partes más visuales del mapa. Pero bien, ¿cómo hacemos para construir ese mapa de experiencia? Hay varias metodologías y hay en general unos pasos básicos que vamos a seguir y que es lo que queremos tratar en la actividad del día de hoy. Entonces, como primera instancia, en la siguiente diapositiva nos va a mostrar que uno de los puntos más importantes es establecer el objetivo del mapa, ¿cierto? Ese es el primer paso y lo que queremos definir es qué es lo que queremos hacer para poder definir el alcance, ¿cierto? Y el objetivo, lo que queremos lograr identificar en toda esa experiencia. Aquí, siguiendo con el ejemplo, entonces vamos a mirar el trabajo que se hizo con el restaurante Luna, ¿cierto? El solar de Luna. Entonces, ¿cuál fue el objetivo que se definió allí? Determinar la experiencia del cliente al momento de comprar en el restaurante bar el solar de Luna. ¿Qué entonces encontramos aquí? Que ya se definió, en la siguiente diapositiva podemos ver que ya se definió el perfil del cliente, que fue el paso previo que miramos con Paula. ¿Cuáles son sus gustos? ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Qué fue lo que observamos del cliente? Ya sea que lo hayamos estructurado por observación directa o porque hayamos aplicado un instrumento o una encuesta, por ejemplo, para determinar cuáles son esos gustos. Entonces, ¿qué encontramos allí para este ejemplo? Que vamos a hablar de Sofía. Sofía es una mujer entre 25 y 35 años. Estamos haciendo un perfil tipo de cliente. De 25 y 35 años, que es soltera, sin hijos, es profesional en mercadeo, tiene unos buenos ingresos, aquí se indica que son superiores a 4 salarios mínimos, que su estilo de vida, así como la diapositiva que veíamos del bosque, este ejemplo tiene también unos puntos muy específicos, que vive sola, trota en las mañanas antes de ir a trabajar, le gusta tomar café y le gusta comer con amigos fuera de casa. Y que prefiere la proteína vegetal. Aquí no estamos diciendo que sea vegetariana o vegana, pero que tiene ciertas preferencias, ¿cierto? ¿Qué más encontramos acá? Que es ambiciosa, está muy centrada en sus objetivos profesionales, es perfeccionista, le gusta ser la protagonista donde va y que quiere tener su propia empresa de marketing en un futuro cercano. Adicionalmente, ¿qué encontramos?
¿Cómo se relaciona con nosotros y con nuestros productos? Es una cliente habitual de nuestra empresa. Almuerza con frecuencia en el restaurante, casi todos los días, ya sea de manera sola, con clientes de la empresa para la que trabaja o con compañeros de trabajo. Entonces miramos que esta chica tiene una vida social bastante movida, entonces como nosotros somos un restaurante bar, el Solar de Luna, posiblemente podamos ofrecerle servicios complementarios. Ahora, en la siguiente etapa, esta es como la segunda etapa, ¿cierto? Primero los objetivos, segundo el perfil del cliente, ahora la tercera etapa. ¿Cuáles son las etapas que queremos analizar de la experiencia del cliente? Como les decía inicialmente, hay unas etapas básicas que son la preventa, es decir, todas esas actividades que hace antes de llegar al restaurante, la venta, que es entonces el proceso desde que llega al restaurante, consume y paga, la postventa, entonces, ¿qué sucede después de haber consumido en el restaurante y haberse retirado a sus labores diarias? Y finalmente, lo que hacemos como negocio para crear fidelización y retención de clientes, es decir, que ese cliente vuelva y nos siga comprando, ya sea en horas del almuerzo o en otras circunstancias, porque estamos hablando que es un restaurante. Bien, ya una vez seleccionadas las etapas, podemos ver en la siguiente diapositiva que encontramos entonces los componentes que se van a observar de cada una de las etapas, ¿cierto? Entonces, como mínimo, podemos observar muchos otros componentes, ¿cierto? Pero para hacer un mapa de experiencia del cliente básico, necesitamos identificar cuáles son las necesidades y motivaciones del cliente para el consumo o asistir a nuestro restaurante, cuáles son las actividades o tareas que debe hacer en cada una de las etapas y cuáles son los puntos de contacto, es decir, cómo se relaciona con nosotros. Ya en la siguiente diapositiva, entonces, seguimos con los puntos de contacto, ¿cierto? Vamos a mirar entonces las necesidades, las actividades o tareas y puntos de contacto. Entonces, ¿qué encontramos? Que para la preventa, primero, lo que quiere es agilizar su proceso de compra. ¿Cómo lo hace? Entonces, para agilizar su proceso de compra dentro del restaurante, ella está acudiendo a revisar el menú y hacer la reserva a través de redes sociales. Entonces, aquí tenemos que los puntos de contacto pueden ser un tema telefónico o un tema netamente digital, que son entonces las redes sociales o la página web. ¿Qué sigue entonces allí? El tema de la venta. Cuando ella ya se acerca al establecimiento, lo que quiere evitar ella son las largas filas al momento de pagar. Entonces, ¿cómo paga para su servicio? A través de dispositivos móviles, que ahí lo podemos ver también. Y lo que busca también cuando llega al establecimiento es identificar la mesa, hacer el pedido para almorzar. Entonces, una vez pasado todo este proceso de consumo y pago en el establecimiento, viene la actividad de postventa. ¿Y cómo puedo generar entonces esa comunicación permanente con ese cliente que vino, dejó sus datos, consumió y se fue? Entonces, pidiéndole por un lado que opine sobre la calidad de nuestro servicio o diligenciando formularios físicos o electrónicos que le podamos mandar a su correo electrónico. Adicionalmente, ¿cómo se puede también comunicar con nosotros? Con las personas que están en el restaurante, por ejemplo, el administrador o como tal los meseros. Finalmente, ¿qué actividades puede hacer la empresa y cómo puede entonces fidelizar a nuestro cliente y cómo ese cliente está en contacto con nosotros para seguir gestionando compras o asistiendo a diferentes actividades en el restaurante? Es que pueda entonces recibir información a través de correo electrónico, a través de calendarios, a través de redes sociales, de eventos específicos donde ella pueda comprar unos productos que no son habituales para ellas, pero que le pueden interesar, como por ejemplo actividades en el Día de la Madre, Día del Padre, celebraciones de cumpleaños, entre otros. Una vez realizado entonces este mapeo, pasamos ya a lo que es la medición, ¿cierto? Entonces ya hemos determinado que esas son las actividades que nosotros hacemos y que el cliente ha entendido que realizamos para entender su experiencia con el restaurante. ¿Qué encontramos aquí? Es que se debe hacer una valoración de cada una de las etapas y que la cliente nos diga, que Sofía nos diga ese cliente tipo o esos clientes que se acomodan a ese perfil,
nos digan cuál es el grado de satisfacción, de sentimientos o cuál es, cómo califica la experiencia en el restaurante, si es positiva, negativa o neutral. ¿Qué vemos en esta gráfica? Que la parte amarillita es la experiencia neutral, la parte roja es la experiencia negativa y la parte verde es la experiencia positiva. Vemos que empieza neutral, baja a negativa y luego se levanta y se sube a lo positivo porque es una persona social y le estamos contando que hacemos eventos. ¿De qué se trata entonces este ejercicio? De centrarnos en el punto rojo. ¿Qué es lo que vamos a mejorar? ¿Qué fue lo que identificamos que ella nos dijo? Que los protocolos de bioseguridad no le generan confianza. Este es un caso hipotético ahora de COVID. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo para mejorar esa experiencia? Trabajar sobre esos protocolos. Entonces, así vemos la parte visual. En la siguiente diapositiva alcanzamos a ver todo el mapa, porque estos son los componentes del mapa. Está el componente unificado y esta herramienta se les va a proporcionar a ustedes para que hagan un ejercicio inicial de cuál sería la experiencia de su cliente en su establecimiento comercial, en su empresa o inclusive si tienen varias sedes en cada una de las sedes. Entonces ya tenemos aquí un primer ejemplo del mapa de experiencia de un cliente tipo y la invitación es que ustedes lo apliquen en sus empresas. Muchas gracias. Bueno, ya. Claudia, a Carolina hace un rato tiene la mano levantada, quizás tiene alguna pregunta. Ah, sí, gracias Alejandro. Carolina. Carolina, ¿quieres contarnos y aprovechas este momento o se te quedó la mano levantada? Sí, ya la bajo, ya la bajo. Ok, gracias Carolina. Listo. Bueno, ahora después de que ya tenemos una idea de cómo podemos definir un perfil de cliente, ya tenemos conocimiento de una herramienta más para conocer la experiencia del cliente, nos surge una inquietud que queremos aclararles a través de este taller y es, bueno, ¿cómo vamos a obtener toda la información que decimos que debemos llevar allí? ¿Cómo nos vamos a acercar al cliente y le vamos a pedir todos estos datos y poder utilizar las herramientas? Hay múltiples maneras a disposición de todos, desde las más sencillas hasta las más complejas. Aquí vamos a compartirles algunas de ellas. Primero, queremos insistir en que lo más importante es que ustedes y bueno, todos los empresarios tengan muy claro cuáles son las preguntas que le van a hacer a los clientes. Es fundamental. Si definimos cuáles son las preguntas correctas, vamos a poder acceder a la información que necesitamos obtener de nuestros clientes. Les queremos contar una de las alternativas que encontramos interesante para que puedan abordar, definir las preguntas para que aborden al cliente. Como ven en la pantalla, este es un ejercicio realizado en una panadería. En los stickers amarillos ustedes ven la ruta que seguiría un cliente y pues que nos interesa identificar antes que nada para conocer su experiencia. Como lo mencionaba nuestra compañera ahora Norma, uno de los pasos para elaborar el mapa de experiencia de cliente es que debemos identificar cuáles son las actividades o las tareas por las que queremos ver cómo experimenta el cliente nuestro servicio o nuestro producto. En un primer momento vemos que en la panadería sucede que el cliente pasa por la calle, luego ingresa al local, observa las vitrinas, realiza el pedido, también en ese momento posteriormente paga el producto y al final una actividad final sería que disfrute del producto. Para definir las preguntas, nos parece interesante que nos centremos en cada una de las actividades. Veamos desde el inicio qué pasa, qué puede suceder. En el tema de el cliente pasa por la calle, podríamos preguntar, ¿qué le atrae de la panadería cuando pasa cerca de ella? Podría ser una pregunta. Entonces ahí podríamos identificar respuestas como me atrae el olor del pan o me gusta el color de las vitrinas, me gusta la iluminación, me parece que hay bastantes personas y parece atractivo. Esta pregunta nos va a dirigir a ese tipo de respuestas. Es posible como también otras más. Ahora vámonos a la otra actividad, ingresa al local. ¿Qué podríamos preguntar en este punto? Quisiéramos saber qué impresión le produce al cliente el local cuando ingresa o cómo se siente cuando está allí. Podríamos obtener respuestas como me siento como en la casa de mi abuela o me parece un lugar cálido, me gusta porque se ve cómodo, cumple con los protocolos de bioseguridad. Hay una serie de respuestas.
Y de esa manera, pues vamos allí colocando algunas opciones de preguntas. ¿Qué recomendamos en este punto? Que las preguntas que elaboremos a los clientes sean muy atractivas, que sean precisas, pero además que le permitan al cliente poder detallar, que cuente su experiencia como si fuera una historia, que nos hable de muchas cosas, por lo tanto, tratar de que sea abierta y que pueda expresarse ampliamente. Muy bien, ya tenemos entonces una de las maneras para que definamos las preguntas y abordar el cliente. Ahora, ¿qué hacemos con esas preguntas? Lo principal es que las escribamos, las tengamos muy claras y bueno, empecemos a utilizar elementos como este. Puedes elaborar una encuesta. Una encuesta es un documento que se utiliza generalmente para recolectar información de todo tipo. Este documento lo podríamos tener de manera impresa o lo podríamos llevar en un archivo digital. Lo podríamos elaborar en un Word o en un Excel, que pues es de fácil acceso en nuestros computadores. Y pues les cuento que podríamos también entrar a Google y pedir plantillas para encuestas ya predeterminadas. En esta presentación les va a quedar unos links de acceso a unas plantillas que ya están, ya son como estándar para este tipo de cosas. Entonces, aquí en este modelo de encuestas podríamos poner allí nuestra información de la empresa, el objetivo que queremos con la encuesta, colocamos la lista de preguntas con todas las opciones de respuesta y pues podríamos desarrollarla con el cliente de manera personalizada con una entrevista que nos pueda él brindar previamente, o podríamos también enviarla a través de un correo electrónico o a través de WhatsApp para que él la diligencie y nos la regrese. Aquí una recomendación, y sería muy conveniente que hagamos una prueba inicial. En el ejercicio de hacerlo con otra persona de confianza, al probar la encuesta nos vamos a enterar si las preguntas fueron bien formuladas y si son claras y si nos da la información que queremos. De pronto la manera de presentarlas es una buena dinámica para que cuando ya vayamos al cliente vamos más seguros de un buen producto. Muy bien. La siguiente forma o alternativa que podríamos encontrar para aplicar esas preguntas es a través de una encuesta en línea. Las anteriores encuestas, pues como lo decíamos, podría ser impresas o con un archivo digital. Acá tenemos otra opción y es que en Internet encontramos empresas que ofrecen plataformas que ya tienen prediseñadas algunas encuestas. Una empresa de ellas se llama SurveyMonkey. Es una de las que más están utilizando en este momento para este tema. Ofrece una serie de soluciones de encuestas de todo tipo, de satisfacción de cliente, de investigación de mercado, de desempeño de empleados. Por lo pronto, en estos temas vamos a encontrar plantillas de encuestas relativas a la satisfacción del cliente y podríamos ver algunas que nos sea de nuestro interés. ¿Qué tiene de ventajoso esta alternativa? Es que puedo elaborar la encuesta en línea, es decir, en la página web, y podríamos también tener acceso a un reporte en línea en tiempo real de lo que respondió nuestro cliente. Y asimismo podríamos tener reportes completos y compilados, unos datos que nos pueda dar idea de cómo está respondiendo no solo uno, sino varios clientes. Entonces, pues esta es otra manera para aplicar una encuesta a través de plataforma web. Hay otra opción, podemos también diseñar un formulario. Para algunas personas este es una herramienta común y ya han conocido. De hecho, la van a conocer o ya la saben con el listado de asistencia. Cuando ustedes hacen link al listado de asistencia, ustedes lo llevan a un sitio en la página web a diligenciar unos datos. Esto es hecho a través de un formulario de Google Forms. Entonces, esta es una herramienta que también podríamos utilizar para indagar información de nuestros clientes. Podríamos allí pedir sus datos generales de perfil de cliente, podríamos empezar a formular las preguntas. Tiene la opción de colocar tipos de respuestas de selección múltiple o casillas de verificación para que él mismo seleccione. Y bueno, de una cantidad de opciones que podríamos también utilizar. De esta manera es otra forma para acceder a la información del cliente. Por último, y ya un servicio mucho más avanzado, existen empresas y cada vez más que se dedican a ofrecer soluciones para medir la experiencia del cliente. Una de ellas es esta que traemos en la diapositiva, se llama Qualtrics, es de SAP.
Ellos tienen un software que han desarrollado solamente para medir la experiencia del cliente y tienen varias opciones y varias soluciones que se pueden trabajar a través de dispositivos móviles, página web y demás que están muy en contacto con clientes. Esto es usado mucho por empresas que tienen segmentos diversos y además que tienen un gran público y necesitan estar midiendo experiencia del cliente constantemente. Empresas multinacionales y de gran acogida. También tenemos profesionales especializados que podríamos también contratar en caso de que sea necesario. Muy bien, ahora ya tenemos las preguntas, ya hemos elegido el medio por el cual vamos a elaborar nuestro cuestionario a través para hacer una entrevista o enviar una encuesta o un formulario. Ahora, pues la idea es que elijamos la forma como vamos a abordar a nuestros clientes. Por lo general, obtener la información, pues tenemos múltiples opciones. Podríamos observar, podríamos estar atentos a lo que haga nuestro cliente cuando llega al local o cuando está activo desde el momento de la compra o de la entrega del pedido. Podríamos también citarnos con él a unas reuniones presenciales a modo de entrevista. Podríamos pensar en tener una reunión de videollamada como lo estamos haciendo ahora y acercarnos a él para que nos dé la respuesta, una llamada telefónica. Y pues otro medio que no es tan personalizado pero funciona es enviar los formularios o enviar la encuesta y hacerlo de manera online. De esa manera podríamos abordarlos a todos. Depende mucho de la facilidad de acceso del cliente a estos recursos y también de la facilidad para el empresario para hacerlo. Queremos recomendarles algunos elementos al momento de abordar el cliente. Ustedes sabrán que recibir una llamada inesperada o de pronto recibir una información solicitando, perdón, un correo solicitando información que no es esperado quizás pueda parecer agresivo. Entonces es importante que cuando ustedes elijan la persona que va a ser su cliente tipo, evalúen con esta persona su disponibilidad, miren si está, digamos, si puede aceptar este encuentro para poder responder esta encuesta o esta entrevista y pues de esa manera llegar como más acorde y obtener una respuesta total. Aquí tenemos un ejemplo de una conversación en WhatsApp donde nos estamos dirigiendo al cliente, le decimos quiénes somos, le decimos que nuestro propósito es mejorar para usted y que si él estaría dispuesto a apoyarnos para responder una encuesta. Él nos responde que sí, pregunta cómo procedemos, le decimos, bueno, le ofrecemos varias alternativas. Tenemos llamada telefónica o un encuentro presencial o le puedo enviar un formulario en línea. Él responde que quiere responder en línea. Entonces, en ese momento nosotros le decimos, claro, vamos a compartirle el link de acceso al formulario y él nos dice, con gusto lo tramitaré. Entonces, aquí se recuerda a todos, por favor, ser muy gentiles con los clientes, ofrecer varias opciones, ser claros y precisos en el objetivo de para qué necesitamos la información. Acá la parte también de tratamiento de datos es un punto importante para que ellos sientan que están protegidos sus datos y transmitir mucha confianza. Por último, decirles que cuando ya tenemos esta información recolectada con el cliente, es conveniente almacenarla y también tenerla a disposición para tomar decisiones. No es suficiente con que hagamos el ejercicio de conocer la experiencia aplicando estas herramientas. Es importante también que estas respuestas se vuelvan un capital de trabajo donde nos dé datos reales sobre intereses y necesidades y motivaciones del cliente y que además, si yo lo puedo organizar de una manera no sé, sistemática, llámese en una base de datos o en una hoja de Excel, o si ya cuento con un CRM que me permita organizar la información allí y generar reportes, entonces esta información organizada me genere tendencias para entonces de esa manera poder desarrollar campañas mucho más efectivas para los clientes tipo o nuestros segmentos de clientes específicos. Así vamos a ser mucho más efectivos al tratar con nuestros clientes. Entonces, nuestra recomendación es que esta información sea organizada y se analice y se tomen mejores decisiones. Bueno, muy bien. Creo que hemos finalizado nuestra intervención frente a las herramientas para conocer la experiencia del cliente. Esperamos que sea de todo su utilidad y pues para poder poner en práctica estos conocimientos, les queremos sugerir que nos pongamos a la obra y utilicemos el formato de mapa de experiencia del cliente que se ha recomendado en este taller.
en estos casos. Vamos a analizar los clientes desde 3 puntos de vista. Analicemos un cliente que visita la página web, si es del caso, porque pues aplicaría para las empresas que en este momento cuenten con página web. Entonces, aplicaríamos mapa de experiencia de cliente para quien visite la página web, aplicarías un mapa para un cliente que haga una compra para sí mismo, para cubrir su necesidad, y haríamos otro mapa para una compra que haga un cliente para otra persona. Serían como las 3 opciones que nosotros sugerimos que pongamos en práctica el ejercicio. Y pues bueno, creo que hasta aquí podríamos abrirnos a las preguntas, inquietudes, sugerencias que nuestros asistentes tengan frente a lo que hemos acabado de comentar. Así que damos lugar y damos paso a preguntas. Quien quiere participar puede abrir su micrófono y levantar la mano. Bueno, aquí tenemos a José Reinel, ¿claro? José Reinel. Ah, bueno, ya bajó la mano José Reinel. Compañeros, ¿alguna inquietud? Bueno, veo a José Reinel veo a Jimena Gómez, que levantó la mano. Jimena. ¿Aparece alguien como Jimena? ¿Puedes hablar? Sí, buenas tardes. Buenas Sí, buenas tardes. Buenas Mi tardes. consulta, muchas gracias por la capacitación. Mi consulta, le hablamos de la agencia de viajes Turismo Ximena Gómez. Pues nosotros tenemos, nuestra empresa recibe muchos núcleos familiares y docentes. Cuando ustedes hablan del tipo cliente, ¿cómo hace uno para seleccionar a qué tipo de clientes puede uno como enviarles esas encuestas? Porque pues cuando uno tiene una base de datos inmensa, pues queda algo complicado de comenzar a seleccionar. ¿Qué recomendación nos dan ustedes para poder seleccionar esos clientes que nos den esas encuestas? ¿Alguna de mis compañeras quiere responder la pregunta? Ok, yo la respondo. Listo. Digamos que el cliente tipo es como el cliente promedio, ¿cierto? De pronto tú recibes docentes y familias y tú encuentras que la generalidad de los docentes se ajusta como a unas necesidades específicas, ¿cierto? Entonces tú dices, de un ejemplo cualquiera, de 100 docentes que yo recibo, o si no alcanzas pues a tener un número exacto, tú puedes decir, la mayoría busca este tipo de cosas con mi agencia de viajes, ¿cierto? Entonces que diga que, por poner un ejemplo, que sean viajes cortos, que sean viajes cercanos, que sean viajes a la naturaleza, que pueda llevar mi grupo familiar eventualmente, por ponerte un ejemplo. Pero adicionalmente tienes como otro poquito de ese grupo de clientes que de pronto dicen, no, yo quiero los viajes lejanos, ¿cierto? Pero entonces, ¿tú qué haces? Generas el cliente tipo con los que comparten esos mismos hábitos, preferencias, costumbres, y que entonces puedes como tipificar porque tienen un comportamiento similar. Lo mismo con las familias. Tú podrías decir que dentro de las familias que atienden, encuentras que son más o menos un promedio de 5 personas, papá, mamá, una de las abuelitas y 2 hijos, ¿cierto? Por decirte un ejemplo. Entonces tú dices, tienes familias de 3, tienes familias de 10, que son muy poquitas, pero la mayoría se encuadra en esta necesidad. Y entonces, ¿tú qué puedes también determinar? Y es que, digamos, las familias lo que están buscando es un espacio de viaje donde quieren todo incluido. All inclusive, un hotel con todos los beneficios, que no tengan que ocuparse de nada, porque no están interesados en el sitio que van a ir para moverse de la zona, sino que estar ahí concentraditos y poder tener a los niños ahí cerquita para poderlos, digamos, cuidar. Entonces, eso es como el cliente tipo. ¿Cuáles son esas características comunes y generales? Obviamente es muy difícil encuadrarlos todos como en un cuadrito de forma de ser del cliente, pero hay unas cosas generales que tú puedes identificar desde de las preferencias, los comportamientos y también del gasto. Porque tú también puedes decir, no, mire, es que en general las familias se gastan conmigo un promedio de 1 millón de pesos por persona.
pero hay unas cuantas que son las de los viajes largos que se gastan en promedio 2 millones de pesos por persona. Entonces tú buscas la generalidad en todo el universo que tienes. Ahora, si lo que quieres es aplicar una encuesta, lo que haces es una muestra, ¿cierto? Tú puedes decir, voy a hacer una muestra para identificar cosas que no he visto, aunque más que las encuestas hay que mirar es un tema comportamental, o sea, hacer una revisión, cada cuánto me compra, cuánto se gasta, qué lugares les gusta visitar, porque tú también puedes hacer como una especie de encontrar nichos específicos. Tú puedes decir, hay gente que siempre que viene conmigo se va para la playa. Y hay otros que dicen, no, siempre que viene conmigo se me va para la naturaleza. Entonces tú empiezas a encontrar el cliente tipo, la familia que le gusta la playa, y el cliente tipo, la familia que le gusta los viajes de naturaleza. Y entonces empiezas a crear productos y servicios acordes con la experiencia que ellos buscan. ¿Te parece que he respondido tu inquietud? ¿Quieres ampliar la pregunta? Sí, muchas gracias. No, excelente. Me surge la otra consulta sería, digamos, como para cuando uno ya encuentra la respuesta, digamos que en mi base de datos alcanzo a tener 1000 clientes. Sí. ¿Cuántas encuestas sugieren ustedes que debemos de hacer para decir que estamos valorando realmente nuestro cliente? Un promedio, de esas 1000, de esos 1000 clientes que la agencia tiene, ¿cuántas serían las encuestas ideales a hacer para saber que sí estamos valorando correctamente o teniendo una respuesta de nuestro cliente? Mira, desde el punto de vista estadístico, una muestra representativa, para cualquier población, sea mucha gente, o sea, porque tienes una población de 1000 que frente al tema estadístico puede ser pequeñita, ¿cierto? Que es como toda tu población de clientes. Y frente al universo, lo que dice la estadística es que el ideal, con esas cifras que ellos y esas fórmulas que ellos idearon, dice que son 400 para 1000 o para 100.000. Entonces, más que mirar es determinar si la encuesta es una opción, pero hay que determinar si para ti resulta conveniente la encuesta o lo que resulta conveniente es mirar las opiniones en redes sociales. La encuesta es una de las fuentes, que es una fuente muy ordenada porque tú puedes casi que parametrizar como unas preguntas y luego analizar las respuestas, porque la idea para este tipo de la experiencia es que sean respuestas abiertas, o sea, que ellos cuenten la historia, como decía Claudia. Pero de pronto la historia ya está contada en tus redes sociales. O cuando llegan y empiezan a contarte, no, a mí me gustó, pero ¿cómo le parece que en ese hotel me pasó esto y esto? Esa de por qué estamos hablando de experiencia, eso puede ser mucho más diciente que a veces en la encuesta a ellos se les olvida, se les pasa a decir o les da pena. Entonces, tiene que ser como una combinación de las dos, de escuchar lo que ellos dicen cuando te contactan y mirar lo de la encuesta. Pero entonces aquí, de todas maneras, una muestra representativa de 400 puede ser algo alto para ti. Pero entonces tú puedes decir, bueno, voy a hacer una prueba. Con mi encuesta voy a mirar la efectividad de la respuesta. Entonces es también lo que decía Claudia, hay que probar, validar si ese es el medio que a mí me funciona. Muchísimas gracias, Muchas gracias. Con todo gusto. Muchas gracias por tu participación, gracias Norma. Tenemos otras 2 manitas levantadas, miremos la primera que aparece acá, Hotel Boutique San Antonio. ¿Quiere participar? Buenas tardes, sí, Freddy García, Hotel Boutique San Antonio Manizales. Frente a ese mapa de cliente, cuando uno tiene, digamos, en el hotel varios servicios, que entre esos servicios está transporte, el alojamiento en la ciudad, el alojamiento rural, o que tiene también terceros implicados, porque yo puedo estar con la alianza estratégica para que un operador me opere determinado paseo. Ese mapa de cliente es importante hacerlo ya en 2 fases, teniendo en cuenta ese tercero, o solamente ampliar las preguntas de tal suerte que quepa todo el mundo ahí, como para tenerlo más, para poderle decir yo a mi tercero, mire, es que la falla está en esta parte. A ver, en el caso del turismo, el turismo es una experiencia integral. Es posible que, digamos que desde el punto de vista de la agencia de viajes o del operador, pues yo tengo esta partecita y mi cooperante o mi socio de negocios tiene esta otra partecita y tengo una logística, digamos, de ingreso a la experiencia y de salida de la experiencia que me incluye transporte, alimentación, hospedaje, bueno, un montón de cosas.
Resulta que el caso del turismo es muy particular porque todo hace parte de la experiencia. Puedo decir que yo tengo el hotel más fantástico, la atención más privilegiada, pero tuve algún problema con el transporte y seguramente la experiencia no va a ser tan memorable como lo decíamos ahí ahora. Entonces, en el caso tuyo, en el caso de las empresas de turismo, es un análisis integral, donde entonces yo puedo definir las etapas, no como preventa, venta, postventa y fidelización, sino que yo puedo definir las etapas como desplazamiento, alojamiento, sistema como de alimentación, bueno, ya como que tú dependiendo del negocio identifiques. Y puede ser que cada uno de esos operadores o esos terceros que hacen partes se encarguen justo de una parte del proceso. Entonces lo que puedes hacer es eso, entonces dividir las etapas por cada una de las personas o entidades que la hacen, para poder decir lo que tú dices, dice, mira, todo ha sido muy bien, pero resulta que los retrasos permanentes en la recogida de las personas no le están generando la experiencia que quieren, porque resulta que cuando tú vas y los recoges, después de que estuvieron en el parque del café, por poner un ejemplo, ellos están muy cansados y esperar para ellos 1 hora es agobiante, por ponerte así pues como el ejemplo. ¿Crees que te he respondido? ¿Tienes alguna otra pregunta? Sí, no, me parece muy clave esta parte que tú dices de diseñar el mapa por etapas, me parece muy clave. Gracias. Ok, y en ese mapa lo que puedes poner es como, entonces están las etapas y después, antes de poner las oportunidades de mejora, puedes poner los involucrados. Y esa parte de involucrados son esos externos que te prestan el servicio y que como sea, como tú eres el que da la cara al cliente, pues a ti te interesa que ellos sean tan buenos y eficientes como tú. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos Con entonces todo gusto. con la siguiente pregunta de Iván Cobos. Iván, ¿quieres participar? Me surgió una inquietud a raíz de la pregunta que hizo la amiga de la agencia de viajes y turismo. Verdaderamente hay empresas que tienen una base de datos muy amplia, pero también tenemos en estos momentos una controversia que se nos genera para tomar una muestra. Y es que esa base de datos puede ser de larga data. Entonces, por lo tanto, ante la situación que se está viviendo en todos los ramos comerciales actualmente, sería bastante difícil obtener una información verídica, adaptable a nuestra nueva realidad. ¿Qué tan factible sería por lo menos tomar únicamente los clientes que se hayan contactado durante el último mes, independientemente del número? Claro, digamos que estadísticamente es lo que los estudiosos de la estadística determinaron que era un número bueno, ¿cierto? Pero es que estamos en una realidad muy diferente. Si yo encuentro que los que llegaron el último mes me pueden dar a mí como esos tips o esas pautas para tomar decisiones, para hacer ajustes, es válido. Todos estos procesos de empresa, todos los procesos de experiencia del cliente, todos los procesos de modelado de negocio son procesos que se llaman iterativos. Es decir, yo tengo que estar mirando, ajustando, probando, evaluando, revisando, porque es que resulta que nada más y nada menos, en este caso particular que estamos viviendo en todo el planeta, nunca esperamos que en cuestión de unos meses nos iba a cambiar la vida de manera radical. Entonces, claro, ¿yo qué tengo que hacer? Pegarme de lo que tengo ahora. ¿Qué tengo ahora? Los clientes del último mes. Entonces, claro, es válido. Si bien, digamos, desde el punto de vista de la estadística, ese es como el número, por decirlo así, perfecto, hay unas realidades en las que yo no alcanzo a llegar a esos números, porque, por el volumen de clientes, por la capacidad que tengo de hacer la encuesta, etcétera. Entonces, si yo puedo aprovechar esos últimos clientes que tienen fresquita la experiencia y le puedo mandar, como mostraba Claudia, un link con unas preguntitas, perfecto. ¿Qué es lo importante? Que yo haga el esfuerzo de buscar los medios de capturar información del cliente para poder adaptar mi servicio a los nuevos escenarios que tengo ahora. ¿Te quedó claro? ¿Alguna otra pregunta? ¿Estás satisfecho con la respuesta? No, sí, por supuesto, quería era validar eso, ¿no? Porque es que nos ha cambiado el panorama a todos. Entonces, realmente, yo puedo tener muchos clientes que trabajamos en diciembre, pero ellos no me van a poder dar información sobre la realidad que tenemos hoy.
Claro que sí, Muchas gracias. con todo gusto. Bueno, tenemos a nuestra compañera Mónica. Mónica, ¿vas a participar? No, Clau, se me fue la levantada de mano, gracias. Está Bueno, bien. te saludamos, aprovechamos para saludarte. Listo. Sí. Bueno, ya no tenemos más manos levantadas. ¿Alguien más de pronto quiere recomendarnos algo o de pronto alguna inquietud más, si quieren por el chat, para cerrar ya este momento de preguntas? Bueno, entonces creo que ya podemos dar por terminado este taller. Ha sido de verdad un placer tenerlos aquí. Estamos muy contentos de que podamos compartir este espacio y no solamente nosotros transmitimos el conocimiento que podemos compartir, sino que también aprendemos de ustedes. Esperamos que estas herramientas sean de su utilidad y no duden en consultar cualquier inquietud que tengan con sus compañeros profesionales o con este equipo de trabajo de Caldas que estamos a su disposición. Entonces, pues nos despedimos. Gracias por estar aquí. Y Gracias por asistir. Feliz día. Muchas gracias a todos. Gracias por todo. Con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias. Gusto. Por favor, recuerden diligenciar el link de asistencia que está en el chat. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por compartir la información. Con mucho gusto.